Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Cada mañana seguíamos el mismo ritual. Mi hijo de 5 años y yo caminábamos de la mano junto a Javier hasta la estación de Atocha. Él, impecable con su traje gris y el maletín de cuero, parecía el marido perfecto, el padre responsable que cualquier mujer desearía tener a su lado. Saludaba a los vecinos con una sonrisa calculada y siempre revisaba el reloj como si no tuviera un minuto que perder. Yo, mientras tanto, trataba de no pensar demasiado en esa rutina monótona que ya se había vuelto parte de mi piel. El niño, con su mochila colgando, saltaba entre las baldosas intentando mantener el ritmo. Javier se inclinaba para darle un beso en la cabeza antes de entrar al andén, y yo me quedaba mirando cómo desaparecía entre la multitud. Era la imagen de una familia normal, casi ejemplar, aunque en mi interior empezaba a sentir que había algo que no encajaba. Al regresar por las calles de Vallecas, me preguntaba si la vida de verdad consistía en eso, en acompañar cada día al hombre que compartía mi cama sin cuestionar lo que hacía cuando se subía al tren. La gente decía que yo tenía suerte, que Javier era un hombre serio, trabajador, que mantenía a su familia sin faltar nunca nada en la mesa. Y sí, las facturas estaban siempre pagadas, y nunca faltaba comida en la nevera, pero había un frío sutil en casa que nadie veía, un silencio incómodo en las noches que no sabía explicar. Yo fingía normalidad, sonriendo a mi hijo y preparando el desayuno, mientras en lo más profundo me rondaba una sensación extraña, como si la estabilidad perfecta que aparentábamos fuese solo una fachada a punto de resquebrajarse. Ese día, mientras Javier caminaba unos pasos delante, mi hijo me apretó la mano con fuerza y me obligó a inclinarme hacia él. Con una voz casi inaudible, sus labios temblorosos dejaron escapar unas palabras que me helaron: «Mamá, no quiero volver a casa». Me quedé paralizada, pensando que quizá estaba cansado o con miedo infantil, pero su mirada era demasiado seria para un niño de 5 años. Miraba hacia el suelo como si hubiera cometido una traición, como si guardar silencio le doliera. En su inocencia, parecía cargar con un secreto que le superaba. La multitud pasaba a nuestro alrededor, ajena a aquella confesión que me partía en dos. Lo acaricié en la cabeza, intentando transmitirle seguridad, aunque por dentro me invadía una inquietud creciente. «¿Por qué dices eso, cariño?», le pregunté con ternura, pero él apartó la vista y mordió su labio inferior. Fue entonces cuando añadió, todavía más bajo: «Anoche escuché a papá hablar de nosotros». Mi corazón dio un vuelco, como si una sombra oscura se hubiera instalado de golpe en nuestra vida cotidiana. No quise mostrar pánico para que Javier, que aún no sospechaba nada, no se diera cuenta de que ya empezaba a descubrir el verdadero rostro de su padre. Me agaché frente a mi hijo, sujetando sus pequeños hombros, y con un nudo en la garganta le pregunté qué había escuchado exactamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, con voz temblorosa, me confesó: «Papá dijo que ya no nos quiere en casa y que tiene un plan contigo». Aquellas palabras retumbaron en mi mente como un trueno. No podía procesarlo. ¿Cómo un niño podía inventar algo así? ¿Y si lo había malinterpretado? Intenté convencerme de que era un error, pero la seguridad en su tono me desarmó por completo. El ruido de los trenes entrando en la estación me sacó del trance. Abracé fuerte a mi hijo y, mientras Javier se alejaba hacia los tornos, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. La figura de mi marido, aparentemente normal y rutinaria, de repente se convirtió en un enigma inquietante. ¿Qué significaba ese plan? ¿Por qué hablaría de nosotros como si fuéramos un obstáculo? Mi cabeza bullía de preguntas, pero debía disimular. Javier no podía sospechar que yo sabía algo. Apreté los dientes, guardé silencio y caminé con mi hijo, intentando no mostrar el miedo que me desgarraba por dentro. Cuando Javier volvió la vista atrás para despedirse con su sonrisa habitual, forcé una mueca de calma y levanté la mano como siempre. Fingí normalidad, como si nada hubiese pasado, aunque el corazón me golpeaba con violencia dentro del pecho. El instinto me decía que debía mantener la compostura,
porque un gesto de más podía encender su sospecha. Mientras subía las escaleras hacia el andén, yo ya no veía al mismo hombre, su silueta se me antojaba la de un extraño capaz de ocultar algo oscuro. En el camino de vuelta, con mi hijo todavía de la mano, traté de convencerle de que todo estaba bien. «Papá te quiere mucho, seguro que lo entendiste mal», le dije, pero mi voz sonaba hueca, carente de convicción. El pequeño me miró sin responder, y en ese silencio entendí que no me creía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Si Javier realmente había dicho aquellas palabras, entonces vivíamos bajo el mismo techo con alguien que ya no era familia, sino una amenaza. Desde ese instante supe que debía estar alerta, fingir tranquilidad y, al mismo tiempo, empezar a buscar respuestas. En lugar de regresar directamente a casa como siempre, decidí dar un rodeo por las calles del barrio. Fingí ante mi hijo que quería comprarle un zumo en la tienda de la esquina, pero en realidad necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos. Su revelación no podía pasar desapercibida, algo dentro de mí gritaba que debía prestar atención a cada detalle. La mano del niño sudaba en la mía, y su mirada inquieta reflejaba que aún guardaba miedo de lo que había escuchado. Yo trataba de sonreír, pero mi pecho estaba oprimido como si cargara un peso invisible. Mientras caminábamos, repasaba una y otra vez la frase que había pronunciado: «Papá tiene un plan contigo». No podía sacármela de la cabeza. El instinto maternal me obligaba a protegerlo, incluso aunque no supiera de qué exactamente. Compré el zumo, lo abracé fuerte y seguí andando con calma fingida, aunque cada paso se me hacía eterno. No quería que Javier descubriera mi inquietud, porque si realmente estaba tramando algo, mostrar miedo podía precipitarlo todo. Esa tarde, sin decir nada, decidí observarlo con otros ojos, como si ya no fuera mi marido sino un desconocido peligroso. Mientras avanzábamos hacia nuestro piso en Vallecas, mi mente se llenaba de preguntas imposibles de responder. ¿Y si mi hijo había confundido una conversación banal? Tal vez había soñado y su imaginación infantil lo transformó en amenaza. Quise creerlo, necesitaba convencerme de que no había motivo para temer. Pero cuanto más lo pensaba, más fuerza cobraba la idea de que aquello era real. Su tono de voz, su miedo genuino, no parecían invento de un niño. Esa noche, mientras preparaba la cena, la duda seguía martilleando en mi interior. Miraba a Javier moverse por la cocina como si nada, con la misma rutina de siempre, y me preguntaba si detrás de cada gesto amable había un cálculo frío. Intenté distraerme, pero el recuerdo de las palabras de mi hijo regresaba con más intensidad. El silencio en casa parecía más pesado que nunca. Entre servir los platos y fingir normalidad, comprendí que, aunque no tuviera pruebas todavía, ya no podía confiar en él como antes. Al llegar a casa esa tarde, lo primero que me llamó la atención fue la puerta del piso. Había una nueva cerradura auxiliar que yo no conocía, instalada sin que nadie me hubiera dicho nada. Javier no mencionó reformas ni había razón aparente para poner otra medida de seguridad. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, como si esa cerradura representara una frontera invisible entre él y nosotros. Mi hijo también la miró fijamente, aunque no dijo nada, quizá por miedo a recordarme lo que ya había contado. Entramos y, en apariencia, todo estaba en su sitio, el salón ordenado, la mesa puesta con precisión, la televisión encendida como de costumbre. Sin embargo, esa cerradura me pesaba en la mente como una advertencia muda. ¿De qué o de quién quería proteger la casa? ¿O acaso pretendía protegerse de mí? Me obligué a sonreír, a disimular con normalidad, pero por dentro ya no me sentía segura bajo ese mismo techo. Por primera vez pensé que mi hogar, aquel lugar que debía ser refugio, podía haberse convertido en una trampa. Dentro de la casa todo parecía normal, pero mi intuición me decía que algo no encajaba. Mientras Javier se duchaba, aproveché para recorrer el salón con una mirada más atenta de lo habitual. Fue entonces cuando noté que un cajón del aparador estaba mal cerrado,
como si alguien lo hubiera dejado a medio empujar con prisas. Me acerqué con cuidado, procurando no hacer ruido, y al abrirlo descubrí una carpeta gruesa, mal escondida entre manteles y papeles viejos. La carpeta estaba a medio meter, lo que me hizo pensar que había sido utilizada recientemente. La toqué con las manos temblorosas y la saqué despacio, temiendo encontrar algo que confirmara los peores miedos de mi hijo. Mientras pasaba las hojas por encima sin detenerme, noté sellos oficiales, firmas y cifras que no lograba comprender del todo. Me entró un sudor frío, porque no era documentación corriente de la casa, sino papeles serios, de esos que siempre se guardan bajo llave. Algo en mi interior me gritaba que acababa de abrir una puerta peligrosa. Me encerré en el dormitorio fingiendo que iba a cambiarme de ropa y abrí la carpeta con más detenimiento. Lo que encontré me dejó sin aliento. Eran pólizas de seguros de vida contratadas en los últimos meses. En todas ellas, yo aparecía como asegurada, pero el único beneficiario era Javier. Leí una y otra vez las cláusulas, intentando convencerme de que era algo normal, quizá una medida de previsión. Pero lo inquietante era que jamás había hablado conmigo de ello. Las fechas eran recientes, demasiado cercanas, y algunas pólizas incluso duplicaban coberturas. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía concentrarme en las letras. Sentí como si todo mi cuerpo gritara peligro, como si cada hoja me estuviera empujando a huir. Cerré la carpeta de golpe y la guardé exactamente como la había encontrado, temiendo que él notara cualquier cambio. Me miré al espejo y vi en mis ojos un reflejo que no reconocía, el de una mujer que, por primera vez, dudaba de la inocencia de su propio marido. Esa noche apenas pude probar bocado en la cena. Mientras Javier hablaba de cosas triviales, yo no podía dejar de escuchar en mi cabeza el eco de las pólizas. ¿Por qué había contratado tantos seguros sin mencionarlo? ¿Por qué yo era la pieza central de todos esos documentos? Cada vez que lo miraba sonriendo, sentía que detrás de ese gesto había un cálculo frío que me helaba la sangre. Fingí normalidad, pero el nudo en mi estómago no se deshacía. Cuando llevé a mi hijo a la cama, me quedé sentada a su lado acariciándole el pelo mientras dormía. La calma de su respiración me hacía más insoportable la tormenta interior que me consumía. Pensé en levantarme y huir esa misma noche, pero no tenía dónde ir ni pruebas sólidas para justificar una decisión tan drástica. Cerré los ojos y respiré hondo, convencida de que debía ganar tiempo y actuar con cuidado. La angustia me envolvía, pero también me impulsaba a estar alerta como nunca antes. Mientras preparaba la merienda de mi hijo en la cocina, escuché la voz de Javier hablando por teléfono en el salón. No era la típica conversación de trabajo, hablaba en un tono bajo, pero sus palabras se colaban hasta mí como cuchillas. Esta semana tiene que quedar cerrado. Nadie puede enterarse, dijo con una firmeza que me erizó la piel. Contuve la respiración, temiendo que cualquier ruido lo alertara de que lo estaba escuchando. El cuchillo en mi mano temblaba mientras cortaba la fruta, y un sudor frío me recorría la espalda. Sentí como mi corazón latía a toda velocidad, como si quisiera escapar de mi pecho. Me pregunté qué significaba cerrado y quién era ese interlocutor oculto. El sonido de sus pasos acercándose me obligó a recomponerme en segundos, fingiendo concentración en la bandeja que estaba preparando. Cuando entró en la cocina, lo miré intentando no mostrar nerviosismo. Pero ya nada en sus palabras podía parecerme inocente. Esa llamada había sembrado en mí la certeza de que tramaba algo oscuro. Javier colgó el teléfono en cuanto me vio, como si quisiera borrar con un gesto la conversación que acababa de tener. Sonrió con naturalidad, preguntando con voz ligera qué estaba preparando para el niño. Yo respondí con calma, pero mis manos seguían tensas sobre la mesa. Cada movimiento suyo me parecía calculado, como el de un actor que interpreta un papel demasiado ensayado. Y yo, obligada a no mostrar miedo, me convertía también en actriz dentro de mi propia casa.
Le ofrecí un plato como si nada hubiera pasado, y él lo aceptó con una sonrisa que ya no me convencía. La escena era casi absurda, dos adultos compartiendo una normalidad ficticia mientras uno escondía secretos y la otra fingía no conocerlos. Por dentro, me dolía el engaño, pero entendí que debía esperar, observar y reunir pruebas. Si mostraba mi sospecha demasiado pronto, podía perderlo todo. Aquella noche, mientras fregaba los platos, me prometí que no bajaría la guardia ni un segundo. Esa noche fingí dormir profundamente, pero mis ojos permanecían entreabiertos, atentos a cada movimiento. A medianoche, Javier encendió su ordenador portátil y comenzó a teclear con rapidez. La luz de la pantalla iluminaba su rostro serio, concentrado, como si manejara información que no podía compartir. Me hice la dormida, conteniendo el impulso de incorporarme para preguntar qué estaba haciendo. Desde la cama, lo vi borrar historiales de búsqueda y mover archivos con un cuidado sospechoso. Mi respiración pausada era mi única máscara, mientras por dentro me corroía la ansiedad. Observé cómo apagaba el ordenador con un gesto seco, guardándolo en su maletín como si fuera un tesoro. Después se acostó a mi lado y me abrazó, quizá intentando dar la imagen de marido cariñoso. Pero yo ya no podía sentir calor en sus brazos, solo un frío punzante que me recordaba lo que había descubierto. Aquella madrugada entendí que la confianza había muerto para siempre, y que debía prepararme para la verdad que estaba a punto de salir a la luz. A la mañana siguiente, mientras dejaba a mi hijo en el colegio, una de las madres se me acercó con gesto nervioso. Hablaba en voz baja, como si temiera ser escuchada. «Ten cuidado con tu marido, se mete en cosas raras», me susurró. Me quedé paralizada, incapaz de reaccionar, intentando entender de dónde había salido aquella advertencia. Su mirada seria, cargada de preocupación, me confirmó que no era una broma. Pregunté qué quería decir, pero la mujer esquivó el tema y se marchó deprisa. Me quedé inmóvil unos segundos, con el corazón acelerado, viendo cómo desaparecía entre el bullicio de los padres en la entrada. Aquellas palabras me golpearon como una confirmación de lo que ya sospechaba. Javier escondía más de lo que podía imaginar. Caminé de regreso a casa con un nudo en el estómago, repasando cada detalle de los últimos días. La llamada sospechosa, las pólizas de seguro, la cerradura nueva, todo encajaba en un mismo rompecabezas inquietante. Sentí miedo, pero también una necesidad urgente de descubrir la verdad. Esa misma tarde, cuando Javier salió a trabajar, me senté frente a su ordenador con las manos temblorosas. No sabía si lograría acceder, pero necesitaba respuestas. Revisé sus cuentas bancarias online y descubrí transferencias regulares a nombre de una mujer que no conocía. No eran sumas enormes, pero lo suficiente para levantar sospechas. Sentí un vértigo inmediato. No solo parecía ocultar un plan contra mí, sino que también estaba desviando dinero hacia otra persona. Me mordí los labios intentando no llorar, pero la rabia me invadía. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué papel tenía en todo esto? Guardé capturas de pantalla en una memoria USB que escondí entre mis cosas, consciente de que estaba entrando en un terreno peligroso. Cerré el ordenador con rapidez, justo antes de que Javier regresara, y me obligué a sonreír como si nada hubiera pasado. En mi interior, sin embargo, la desconfianza había tomado raíces profundas. Ya no había vuelta atrás, necesitaba la verdad, aunque me destrozara. Los días siguientes confirmaron lo que temía. Javier no solo tramaba algo oscuro conmigo, también me engañaba con otra mujer. Lo descubrí al ver un correo abierto en su móvil, olvidado sobre la mesa. En el mensaje, ella le escribía con confianza y complicidad, mencionando planes juntos y agradeciéndole el dinero recibido. Sentí que el mundo se me derrumbaba, como si todas las paredes de mi casa se vinieran abajo de golpe. La traición no era solo económica ni emocional, era un engaño total. Me aparté del móvil justo cuando escuché sus pasos, fingiendo que estaba doblando ropa. Por dentro me ardían las entrañas,
pero en su presencia seguí interpretando el papel de esposa obediente. Me dolía imaginar cuántas veces me había mirado a los ojos mientras me mentía sin pestañear. La doble traición era insoportable, no solo corría peligro mi vida, también mi dignidad como mujer estaba siendo pisoteada. Esa noche, mientras lo escuchaba roncar, juré que no me rendiría. Tenía que descubrir hasta dónde llegaba su engaño y cómo podía proteger a mi hijo y a mí misma. Esa tarde, mientras doblaba ropa en el dormitorio, sentí que unos brazos pequeños se aferraban a mi cintura. Era mi hijo, que me miró con unos ojos llenos de miedo. Con voz temblorosa me dijo: «Mamá, no le digas nada a papá, yo tengo miedo». Aquellas palabras me atravesaron como un puñal. Un niño de 5 años no debería cargar con semejante angustia, pero ya había comprendido más de lo que yo misma quería aceptar. Me arrodillé, lo abracé y le prometí en silencio que no lo dejaría solo. La inocencia de su voz era la confirmación de que debía actuar con cautela. Si incluso él percibía el peligro, no podía seguir negando la realidad. Le acaricié la cabeza y lo tranquilicé con una sonrisa forzada, jurándole que todo estaría bien. Pero dentro de mí hervía la desesperación. Tenía que protegerlo, aunque para ello tuviera que fingir ante Javier cada segundo del día. Aquel consejo de mi hijo se convirtió en una advertencia: guardar silencio era la única forma de ganar tiempo. Decidí que necesitábamos un lugar seguro, aunque fuera temporal. Le dije a Javier que el niño estaba resfriado y que pasaría unos días en casa de mi hermana para que descansara. Fingí preocupación materna, y él, sorprendentemente, no puso objeciones. Quizá hasta agradeció mi ausencia, lo cual me confirmó que tenía algo entre manos. Preparé una pequeña maleta con lo imprescindible y salí con mi hijo de la mano, sintiendo que escapaba de una prisión invisible. En casa de mi hermana encontré un respiro, pero también la necesidad de seguir disimulando. No podía contarle toda la verdad, porque temía que Javier lo descubriera y reaccionara peor. Le dije solo que necesitaba compañía y un poco de tranquilidad. Durante esas noches dormí algo más aliviada, sabiendo que, al menos por unos días, mi hijo y yo no estábamos bajo el mismo techo que aquel hombre. Sin embargo, la sombra de Javier seguía persiguiéndome, como un fantasma que nunca desaparecía. Una tarde, mientras recogía ropa tendida en el balcón de casa de mi hermana, recibí la visita inesperada de una vecina. Me contó en voz baja que había visto a Javier entrar en nuestro portal acompañado de una mujer desconocida. El corazón me dio un vuelco, pero fingí indiferencia para que no sospechara cuánto me dolía. La descripción coincidía con la persona a la que había visto mencionada en sus transferencias bancarias. Mi estómago se encogió al imaginarla en mi casa, ocupando un lugar que me pertenecía. No dije nada, solo asentí y agradecí la información, pero por dentro sentí un torbellino de rabia e impotencia. Me refugié en el baño para que mi hijo no me viera llorar. La traición ya no era una sospecha, era un hecho consumado que se exhibía en mi propio hogar. Mientras me miraba en el espejo con lágrimas silenciosas, comprendí que ya no podía quedarme quieta. Javier no solo planeaba algo contra mí, también había borrado todo rastro de respeto en nuestro matrimonio. Y eso me dio más fuerzas para resistir. Una noche, incapaz de resistir más la incertidumbre, regresé en secreto a nuestro piso. Dejé a mi hijo con mi hermana y subí las escaleras con el corazón desbocado. Desde la ventana del patio interior pude ver el salón iluminado. Allí estaban Javier y la misma mujer de las transferencias, sentados en el sofá, riendo con copas de vino en la mano. La escena me golpeó como una bofetada brutal: mi hogar ya no me pertenecía, él lo había entregado a otra. Me quedé inmóvil, con el frío del cemento calándome los huesos, incapaz de apartar la vista de aquella traición descarada. La manera en que él la miraba no dejaba dudas, era más que una aventura, era complicidad. Sentí una mezcla de rabia, humillación y miedo. Si era capaz de abrirle las puertas de mi casa,
también era capaz de ejecutar cualquier plan contra mí sin remordimientos. Me marché con lágrimas contenidas, jurando que esa sería la última vez que lo observaría desde la distancia sin hacer nada. Pocos días después, mientras me escondía de nuevo cerca del portal, escuché lo que necesitaba para confirmar mis peores sospechas. La mujer, con voz confiada, le dijo a Javier: «Cuando ella firme los papeles, todo será nuestro». Aquella frase me heló la sangre, porque encajaba con las pólizas que había visto y con cada gesto sospechoso. Ya no era una simple infidelidad, era una conspiración en toda regla. La risa de ambos se me clavó en el pecho como cuchillos. Me llevé la mano a la boca para contener un grito, consciente de que si me descubrían estaría perdida. El aire me faltaba y tuve que apoyarme en la pared para no caer desmayada. En ese momento entendí que mi vida corría verdadero peligro, que no eran imaginaciones ni miedos de mi hijo. Aquello era un plan macabro que ya estaba en marcha. Salí corriendo sin mirar atrás, decidida a no permitir que Javier me destruyera. Había llegado la hora de actuar. Con las manos temblorosas y los nervios al borde del colapso, reuní las pólizas de seguro y las capturas de las transferencias. Fui a la comisaría más cercana con la sensación de que llevaba una bomba en el bolso. Al contar mi historia, el agente me escuchó con atención, aunque su ceño fruncido mostraba incredulidad. «Podría ser solo un fraude económico», dijo, «pero no tenemos pruebas de que planee dañarla físicamente». Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, como si el sistema me negara la protección que tanto necesitaba. Le rogué que tomara mi declaración completa, que al menos dejara constancia de todo lo que había visto. El agente accedió a registrar la denuncia, pero me advirtió que sin más pruebas sería difícil actuar. Salí de la comisaría con un nudo en la garganta, sosteniendo la mano de mi hijo y prometiéndome a mí misma que no me rendiría. Si la justicia dudaba, yo encontraría la forma de demostrarlo. El agente me miró con una mezcla de compasión y escepticismo. Me explicó que sin pruebas directas de un intento de agresión, lo que tenía solo podía considerarse una sospecha. Sus palabras me hirieron, porque sentía que mi miedo y el de mi hijo quedaban reducidos a simples conjeturas. Traté de insistir, relatando cada detalle, desde la cerradura nueva hasta la carpeta escondida. Sin embargo, él solo asentía, como si estuviera obligado a escuchar, pero sin intención real de actuar de inmediato. Salí de la comisaría con la sensación de que la justicia me había dejado sola frente al peligro. Caminé por la calle con el corazón encogido, apretando la mano de mi hijo que me preguntaba si ya estábamos a salvo. No tuve valor para mentirle con un sí, porque sabía que aún estábamos expuestos. La incredulidad de aquel agente se convirtió en un golpe más, un recordatorio de que debía ser yo quien encontrara las pruebas definitivas. Desde ese instante, decidí que no esperaría a que otros me protegieran, yo misma desenmascararía a Javier. Al llegar a casa de mi hermana, recordé algo que mi hijo me había contado días atrás. Una noche, mientras jugaba con su tablet, había grabado sin querer parte de una conversación entre su padre y aquella mujer. Le pedí que me la mostrara, y con sus deditos inseguros abrió el archivo de audio. En la grabación se escuchaba claramente la voz de Javier, grave y segura, diciendo: «Cuando ella firme el testamento, todo quedará listo». Esa frase bastaba para confirmar mis sospechas. Me estremecí al oírlo, como si un frío mortal me recorriera la columna. La grabación era corta, pero suficiente para demostrar que había un plan concreto. Abracé a mi hijo, agradeciendo en silencio que su inocencia se hubiera convertido en la llave que necesitaba para abrir la verdad. Por primera vez en semanas sentí que tenía un arma contra Javier, algo que no podría negar ni disfrazar de casualidad. Guardé la tablet con cuidado, sabiendo que ese archivo era mi salvación y, a la vez, una prueba que podía costarnos caro si él la descubría. Revisé el audio una y otra vez, anotando cada palabra, cada pausa. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas.
Decidí volver a la comisaría al día siguiente con la grabación en mano. Esa noche casi no dormí, pensando en cómo reaccionaría Javier si sospechaba que ya tenía pruebas contra él. Cada ruido en la calle me parecía un aviso, cada sombra tras la ventana un recordatorio de que no estábamos seguros. Mi hijo dormía a mi lado, y yo velaba con la tablet apretada contra el pecho. Al día siguiente, el inspector escuchó la grabación y su rostro cambió de inmediato. La incredulidad dio paso a una seriedad absoluta. Esto es diferente, admitió, mientras tomaba notas rápidas en su ordenador. Sentí un alivio amargo, por fin alguien reconocía el peligro real que corríamos. Me prometieron que abrirían una investigación formal, pero me advirtieron que debía actuar como si no supiera nada. Salí de allí con una mezcla de miedo y determinación, sabiendo que aquella prueba era nuestra única esperanza. Tras entregar la grabación, la policía decidió actuar con cautela. Me explicaron que organizarían un seguimiento silencioso sobre Javier para confirmar sus movimientos y contactos. Me pidieron que siguiera con mi vida con normalidad, como si no supiera nada, aunque eso me resultaba insoportable. Cada vez que lo veía sonreír o besar a nuestro hijo, sentía que era parte de un teatro macabro. Debía fingir calma, pero dentro de mí se libraba una tormenta constante. Los agentes instalaron vigilancia discreta en las cercanías de nuestra vivienda. Yo sabía que me observaban desde lejos, aunque nunca lo mostraban. Era extraño caminar por la calle fingiendo rutina mientras, en realidad, estaba rodeada por un plan secreto de protección. El miedo me consumía, pero al mismo tiempo me daba fuerzas, no estaba completamente sola. Cada día que pasaba era una batalla entre aparentar normalidad y resistir el impulso de enfrentarle de una vez por todas. Una tarde recibí la llamada de un inspector, me informaba que Javier había sido sorprendido en un bar de Lavapiés reunido con un desconocido. Al parecer, discutían los detalles de un supuesto accidente doméstico. La noticia me dejó sin aliento, porque confirmaba que mis sospechas no eran exageraciones, sino un plan real. El inspector me aseguró que ya tenían suficientes pruebas para intervenir. Yo escuchaba con la garganta seca, como si me hubieran arrancado el aire de golpe. Imaginé a Javier, sentado con calma, planeando mi muerte como si fuera un trámite más de su agenda. El dolor era indescriptible, pero también sentí un extraño alivio, su arrogancia lo había traicionado. Ese encuentro en público se convirtió en el error que selló su destino. Los agentes me pidieron que me mantuviera firme y que no cambiara mi comportamiento hasta que actuaran. Fue la espera más angustiosa de mi vida, cada segundo con él se sentía como caminar sobre un precipicio. La llamada definitiva llegó una mañana gris. El inspector me informó con voz firme: «Señora, puede estar tranquila. Javier ha sido detenido». Me quedé en silencio, sin saber si llorar de alivio o gritar de rabia. Lo habían arrestado en el mismo bar, justo cuando intentaba concretar la manera de disfrazar su crimen como un accidente. Por fin, la pesadilla parecía tener un final, aunque dentro de mí quedaban cicatrices imposibles de borrar. Colgué el teléfono y me derrumbé en el suelo, con mi hijo mirándome asustado sin comprender del todo lo que ocurría. Lo abracé con todas mis fuerzas, jurándole que ya estaba a salvo, que nadie nos haría daño nunca más. En mi interior, sin embargo, sabía que no era el final de la historia. Había que enfrentarse al proceso judicial, a las preguntas y al juicio social. Pero ese día lo único que importaba era que la amenaza había desaparecido. Podía volver a respirar, aunque entre lágrimas. Cuando confirmé la detención de Javier, mi cuerpo entero se vino abajo. No lloraba por amor, sino por la rabia y la humillación de haber compartido mi vida con un hombre capaz de planear mi muerte. Me dolía recordar cada momento de confianza, cada sonrisa fingida con la que me había engañado durante años. Sentía que mi matrimonio no había sido más que una mentira cuidadosamente construida. Todo se derrumbaba a mi alrededor como un castillo de naipes. Me refugié en los brazos de mi hijo,
encontrando en su inocencia la única verdad que aún permanecía intacta. Lloré sin consuelo, liberando todo el dolor que llevaba guardado en silencio. Era un llanto que mezclaba miedo, rabia y alivio, un desahogo que me vaciaba por dentro. Entendí que aquel hombre ya no existía para mí, que debía enterrarlo en mi memoria como a un desconocido peligroso. En ese derrumbe emocional, solo me quedaba levantarme de nuevo y reconstruirme desde las cenizas. Con el paso de los días, empecé a recuperar fuerzas gracias al apoyo de mi hermana y de los psicólogos que me ofrecieron ayuda. Había noches en las que me despertaba sudando, reviviendo las escenas de traición, pero poco a poco aprendí a controlarlo. Me repetía que había sobrevivido, que seguía viva y que eso era lo más importante. Ya no quería ser víctima, sino ejemplo para mi hijo de que se puede salir adelante incluso de la peor pesadilla. Empecé a organizar mi vida lejos de Javier. Abrí una nueva cuenta bancaria, cambié de piso y busqué un colegio diferente para el niño. Cada decisión era un paso hacia la libertad, hacia una vida sin miedo. Descubrí una fuerza interior que nunca imaginé tener, la de una mujer que había tocado fondo y que ahora se levantaba con más dignidad que nunca. Comprendí que no se trataba solo de sobrevivir, sino de renacer con la frente en alto. Hoy, cuando acompaño a mi hijo a la estación, ya no lo hago para despedir a un traidor, sino para recordarle que juntos sobrevivimos a la peor de las traiciones. Caminamos de la mano, y en su sonrisa encuentro la certeza de que el futuro nos pertenece. Hemos dejado atrás el miedo, aunque las cicatrices permanezcan como recordatorio de lo vivido. Cada paso que damos es una victoria contra el dolor que intentó destruirnos. Me miro al espejo y veo a una mujer distinta, más fuerte, más consciente, más dueña de su destino. No necesito la aprobación de nadie, porque he aprendido a confiar en mí misma. Mi hijo es mi motor y mi razón de seguir adelante. El pasado queda atrás, y en su lugar florece la esperanza de una vida nueva. Ese es mi renacer, la certeza de que la oscuridad nunca podrá apagar la luz de quienes se niegan a rendirse. Me desperté una mañana con el sol entrando por la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin miedo. El silencio de la casa ya no era una amenaza, sino un remanso de paz. Preparé el desayuno con calma, disfrutando del aroma del café como si fuera un lujo olvidado. Mi hijo entró a la cocina sonriente, y esa sonrisa fue la mejor prueba de que estábamos a salvo. Con el paso de las semanas, comprendí que la herida tardaría en cicatrizar, pero que no me iba a definir. Cada día que pasaba, encontraba un motivo nuevo para levantarme con determinación. Ya no me veía como una víctima, sino como una mujer que había sobrevivido a lo impensable. Había aprendido a mirar al futuro con valentía, aunque el pasado aún doliera como un cuchillo. Mis noches ya no estaban llenas de pesadillas, sino de planes. Pensaba en mudarnos a otra ciudad, empezar de cero lejos de todo lo que nos recordara a Javier. Soñaba con darle a mi hijo una vida tranquila, con risas en lugar de secretos, con abrazos sinceros en lugar de silencios pesados. La esperanza se convertía en nuestro nuevo hogar. Un día, paseando con mi hijo por el retiro, me di cuenta de que habíamos vuelto a reír juntos sin miedo. Corría entre los árboles, libre, con la alegría propia de su edad. Yo lo miraba y sentía un orgullo inmenso. Había logrado protegerlo de la oscuridad, aunque el precio hubiera sido alto. Aquel parque se convirtió en símbolo de nuestro renacer. También comprendí que debía perdonarme a mí misma por no haber visto antes las señales. Durante años confié ciegamente en un hombre que me engañaba, y esa culpa me atormentaba. Pero entendí que la verdadera fortaleza consistía en aceptar los errores y levantarse más fuerte. No era una mujer rota, era una mujer reconstruida con cicatrices que contaban su historia. El proceso judicial contra Javier fue largo y doloroso, pero cada audiencia era un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, podía llegar. Yo asistía con la cabeza alta, sin bajar la mirada, porque sabía que la verdad estaba de mi lado. No lo hacía solo por mí,
sino por mi hijo, para que supiera que siempre se debe luchar por la dignidad. Hoy, miro al futuro con esperanza. Sé que la vida nos pondrá más pruebas, pero ya no temo a la oscuridad. He descubierto una fuerza que nunca imaginé tener y un amor inquebrantable hacia mi hijo que me impulsa a seguir. Nuestra historia no termina con el dolor, sino con un renacer lleno de posibilidades. Y cada paso que damos juntos es la prueba de que nadie, por más traición que intente, podrá arrebatarnos la luz.